Formas de aborrecer y borrar los pecados veniales, para ayudarnos a no caer fácilmente en las redes de los pecados mortales. Vamos aquí hoy a explicar cómo borrar los pecados veniales para que la acumulación de pecados veniales no nos lleve a los pecados mortales. ¿Qué es el pecado venial? El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. ¿Os dais cuenta? Subsiste la caridad, no es como el pecado mortal que la destruye la caridad en el corazón del hombre. El venial sí permite que siga subsistiendo la caridad, pero la ofende y la hiere. Y esa herida puede llevarnos al pecado mortal si no lo reparamos rápidamente, si no nos liberamos de las... Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. El programa de hoy es interesantísimo, muy formativo y que nos va a llenar de alegría, de gozo, de esperanza, como tiene que ser, porque la fe católica, nuestra fe, de la fe de la Iglesia es maravillosa. No es tu fe, no es mi fe, es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Que tenemos que hacer la renovación de las promesas bautismales, que este es un tema también fundamental. Todos los sábados en nuestro canal de oración hacemos la renovación de las promesas bautismales en el cenáculo de las 10 de la noche según horario de Madrid. Os lo recomiendo. Pero vamos ya a empezar porque, si recordáis, recientemente hemos hecho dos programas. Uno donde, según las enseñanzas de San Antonio María Claret en su catecismo para niños de hace 200 años, nos recordaba cómo hemos de signarnos y cómo hemos de santiguarnos. Pero hoy os quiero decir, conforme a las sugerencias de algún suscriptor que ponía en los comentarios, que hay algo que no viene en el catecismo y por tanto no es obligatorio de hacer, pero que sí es conveniente conocerlo para el que lo quiera hacer. Y es esto, poner los dedos así, los tres dedos juntos, para signarse en el nombre del Padre, o sea, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. ¿Por qué se pone así? Los tres dedos en vertical y unidos representan a la Santísima Trinidad, las tres personas divinas, y los dedos pulgar e índice puestos en formas de cruz y unidos implican o significan la doble naturaleza humana y divina del Verbo encarnado de Jesucristo. Entonces, si quieres hacerlo así, perfecto, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En la frente, para liberarnos de los malos pensamientos, en la boca para liberarnos de las malas palabras y en el pecho para liberarnos de las malas obras o acciones. Este era un punto que quería añadir porque alguno lo sugirió. El que quiera hacerlo así, que lo haga, me parece perfecto. Así quizá deberíamos de hacerlo todos. Eso es signarse. Bien, otro punto es el tema del buenismo. Cuando hablamos del buenismo también había algo que me comentó alguien que os comento yo ahora, el tema de San Isidro Labrador. Han escondido los bueyes arando, haciendo el trabajo con la ayuda de un ángel o de los ángeles. Los ángeles iban a ayudar a San Isidro Labrador y hacen la procesión escondiendo también con flores y con vegetación ese hecho sobrenatural de la ayuda milagrosa que el dueño de los campos donde trabajaba San Isidro, movido por la envidia de los otros jornaleros que decían que llegaba tarde al trabajo, que estaba siempre rezando el santo y demás, pues se metían con él, le hablaban mal de San Isidro. El dueño, Juan de Vargas, fue a observar, a vigilar cómo trabajaba o cómo hacía sus labores San Isidro. ¿Qué pasó? Que se dio cuenta que había unos seres angélicos que labraban el campo con él, al punto de que en 1724, creo que fue, el Papa Benedicto XIII emitió una bula en la cual se reconocía este milagro con testigos de que el santo pues era ayudado por los ángeles para labrar el campo. Esto, la sobrenaturalidad también incluso de los ángeles buenos, pues los buenistas lo ocultan porque quieren llevarnos hacia el horizontalismo,
hacia quitar todo atisbo de sobrenaturalidad. Es una herida en lo más profundo, una daga clavada en el corazón de la sobrenaturalidad. La fe, la mirada del ser humano, del creyente, ha de ser sobrenatural. Ha de hacer de lo natural algo sobrenatural, de lo sobrenatural algo natural, cotidiano. Hemos de ver a Dios en todas las cosas. En fin, esto es lo que debería ser una mirada de fe. Recordemos hace poco lo que pasó en esa comunidad de estos de Agnus Dei, de Arpa Dei, pues que ellos han tenido en su comunidad en Alemania dedicada a la lucha en favor de las madres para que no aborten. De repente apareció en la cruz que tenían tapada una cara sobreimpresionada en esos paños que tapan la cruz del Señor doliente, crucificado, agonizante. Una cosa muy impresionante, y ellos hablaban de esa necesidad de la sobrenaturalidad, que el Señor hace que lo sobrenatural sea natural por pura gracia para aumentarnos la fe, para que tengamos más fe en el Señor. Pero vamos al tema de hoy, que es fundamental, porque tenemos que luchar contra el pecado. El pecado, tanto venial como mortal. Es imposible que estemos sin cometer pecados veniales e imperfecciones, porque el justo cae 7 veces al día. Esto lo dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal. También podemos decir que los justos perdonamos o estamos obligados a perdonar 70 veces 7, como nos dice el Señor en el Evangelio. Entonces esto es una lucha constante contra el pecado. Es inevitable que caigamos, que tengamos imperfecciones, pero es muy importante que los pecados veniales nos los vayamos limpiando, como el que se lava las manos varias veces al día. Tú te ensucias las manos cada día y te lavas las manos, una vez, 2 veces, 3 veces, las veces que hagan falta, sin caer en actitudes obsesivas, obviamente. Pues lo mismo espiritualmente con los pecados veniales. Es muy importante, porque si vas acumulando pecados veniales y no los detestas y no elevas tu alma a Dios, que es lo que te ayuda, movido siempre por la gracia, para que eso se borre, pues ¿qué pasa? Que entonces vas acumulando esos pecados veniales hasta que terminas cometiendo lastimosamente, y Dios no lo quiera nunca más para ti ni para mí, un pecado mortal. El pecado mortal es algo gravísimo, lo más grave que podemos cometer, porque mientras no sea perdonado, mientras no pidamos perdón a Dios de corazón, el pecado mortal te pone en camino al infierno. Lo decía un exorcista muy conocido, argentino. El pecado mortal es mucho peor, está en pecado mortal, que estar en gracia con posesión de demonios en tu cuerpo. Un poseído de demonios, pero en gracia, es mejor que una persona sin posesión alguna, diabólica, pero en pecado mortal. Eso es gravísimo. Este sacerdote argentino, todos lo conocéis, tiene un instituto religioso y bueno, cuando estuvo haciendo alguna crítica al tema de la Pachamama y demás, le llamaron la atención desde Roma y entonces volvió a rectificar su discurso lastimosamente. Ya sabemos las cosas que pasan hoy en día. Bueno, a lo que íbamos. Vamos a ver formas mediante las cuales podemos obtener el perdón de los pecados veniales. Esto es muy importante, que conozcamos este tema, fundamentalísimo, porque ello nos ayuda a estar en gracia y a evitar aumentar el daño que nos hacemos a nosotros mismos y a la Iglesia, y dejar que eso, con esa negligencia, podamos caer en pecados mortales. Atentos, porque esto es muy, muy importante. Primero vamos a definir el tema del pecado y luego vamos a explicar esas formas de evitar, de borrar, y además de borrar los pecados veniales para que no caigamos en los mortales. Vamos a empezar echándonos agua bendita, agua exorcizada, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la forma correcta de hacerlo. Hay quien me decía que no se hacía así, que se hacía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No, eso es incorrecto. Es en el nombre del Padre, abajo en la cintura, y del Hijo, y de hombro a hombro, y del Espíritu Santo. Amén. De izquierda a derecha. Pasamos de la culpa a la gracia. Bien, pues nos echamos agua bendita
hacerte bien la señal de la cruz, santiguarte bien y echarte agua bendita o exorcizada a la vez y hacerlo bien de corazón sabiendo lo que haces, eso ya es una forma que te ayuda a que sean remitidos tus pecados veniales, a pedir perdón, a que el Señor te devuelva, te quite esos pecados veniales. Vamos a ver qué es el pecado. El pecado es una falta contra la razón, número 1849 del Catecismo. Falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Siempre todo lo que no sea estar en la verdad. A causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto, un deseo. Os lo voy a poner aquí. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Vamos a moverlo un poquito ahí para que lo veáis bien. Esto lo dice San Agustín y Santo Tomás. El pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios, por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es, así, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Esto es fundamental. El pecado es un amor a sí mismo hasta llegar incluso al desprecio de Dios. Por tanto, es un desorden gravísimo, gravísimo. Esto es lo que dice San Agustín en La ciudad de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Vamos a ver la gravedad del pecado mortal y venial. No vemos todos los puntos del catecismo porque si no se nos hace muy largo. 1854. Conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corroboran. ¿Cuántas veces en las homilías en una misa habéis escuchado que os hablen del pecado mortal y del pecado venial? ¿Cuántas veces habéis escuchado que el sacerdote diga: no puede comulgar el que no esté en gracia, si tenéis que confesar, confesaros antes de comulgar? ¿Cuántas veces habéis escuchado eso? Lastimosamente muy pocas. ¿Cuántas veces nos han animado los sacerdotes a que estemos en gracia de Dios y no en pecado? Hoy en día ya eso nos enseña y eso es el ABC de nuestra fe. Vamos a seguir leyendo. 1855. El pecado mortal, atentos, porque esto es gravísimo. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre. Por una infracción grave de la ley de Dios, aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Prefiriendo un bien inferior. Destruye. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre. Por una infracción grave de la ley de Dios, aparta al hombre de su fin último, que es Dios, y de su bienaventuranza, que es la salvación eterna, prefiriendo un bien inferior. Por eso, cuando cometemos, Dios quiera que nunca más volvamos a cometer un pecado mortal, el que comete un pecado mortal está obligado a confesarlo debidamente. Dolor de los pecados, decir los pecados al confesor, arrepentirse, recibir una absolución correcta, hacer la penitencia debida, reparar el pecado, etcétera, etcétera. Todo eso es fundamental. El pecado mortal es el peor enemigo del hombre. Los tres enemigos del alma, mundo, demonio y carne, lo único que hacen es llevarnos al pecado mortal. Eso es lo que pretenden, llevarnos al pecado mortal. Son los demonios los ladrones de nuestra salvación eterna y hemos de huir, de detestar por completo. Los santos lo decían: antes morir que pecar. No podemos pecar mortalmente y si pecamos inmediatamente hay que confesarse. Insisto, no lo permita Dios, nunca más, ni en tu vida ni en la mía, un pecado mortal. Pero vamos aquí hoy a explicar cómo borrar los pecados veniales para que la acumulación de pecados veniales no nos lleve a los pecados mortales. ¿Qué es el pecado venial? El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. ¿Os dais cuenta? Subsiste la caridad, no es como el pecado mortal que la destruye la caridad en el corazón del hombre. El venial sí permite que siga subsistiendo la caridad, pero la ofende y la hiere. Y esa herida puede llevarnos al pecado mortal si no lo reparamos rápidamente, si no nos liberamos de las culpas.
1857. Para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones. Materia grave y que además sea cometida con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. 1862. Se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. El pecado venial debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral, merece penas temporales. El pecado venial, deliberado y que permanece sin arrepentimiento, nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. No obstante, el pecado venial no rompe la alianza con Dios, es humanamente reparable con la gracia de Dios, no priva de la gracia santificante, de la amistad con Dios, de la caridad, ni por tanto de la bienaventuranza. El hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves, pero estos pecados que llamamos leves no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales, cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa, muchas gotas de agua llenan un río, muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo la confesión. Ante todo la confesión. La confesión, decía el padre Gabriel Amorz, exorcista, que es el primer exorcismo. Entonces la confesión es una gran sanación y liberación, es lo primero que tenemos que hacer. Pero si no cometemos pecados mortales, tenemos para combatir a los veniales lo que os vamos a explicar ahora y que es muy importante conocer. Nuestros pecados veniales pueden ser perdonados a través de actos que preceden de la gracia, hechos en detestación al pecado que nos hacen volver a Dios. Santo Tomás de Aquino escribe al respecto en la Suma Teológica. Estamos escuchando ladrar un perro. Recordad lo que decía San Agustín, el demonio es como un perro atado, que puede ladrar mucho, pero si tú no te acercas a él, no te hace daño, no te puede hacer nada. Tenemos que mantenernos alejados de ese perro que es el demonio, que atado ladra, enfadado. Y ahora está enfadado de que os estemos explicando esto, cómo borrar los pecados veniales, que no hay que cometer nunca un pecado mortal, nunca. Bueno, pues repetimos lo que nos ha enseñado Santo Tomás de Aquino, que nuestros pecados veniales pueden ser perdonados a través de actos, ojo, a través de actos que preceden de la gracia. Siempre es la gracia la que nos mueve. Si no nos moviera la gracia, no seríamos capaces de hacer nada bueno para Dios, en las cosas de Dios, imposible. Actos que preceden de la gracia, hechos en detestación. Tenemos que detestar el pecado, aunque sea venial, sea como sea. Y con esos actos, esos nos hacen volver a Dios. Hay que elevar el corazón a Dios. Para la remisión del pecado venial no se requiere, como acabamos de ver, una nueva infusión de la gracia, sino que es suficiente un acto que procede de la gracia. O sea, la infusión nos viene del sacramento de la penitencia. Pero no es necesario eso, no es necesario ir al sacramento, que no está mal ir, el que quiera confesarse, que se confiese, está muy bien, pero no es necesario si son solo pecados veniales. Para la remisión de pecado venial no se requiere la nueva infusión de la gracia, basta o es suficiente un acto que procede de la gracia, eso sí, por el cual el hombre detesta, esta es la clave, detestar tu pecado, detestar tu pecado, de una manera explícita o por lo menos implícitamente. Esto sucede, por ejemplo, cuando elevamos fervorosamente el corazón a Dios. Por eso lo importante es santiguarte con fe, con un acto profundo, no así rápido y de manera superficial. Y rezar de corazón. La Virgen insiste mucho en sus mariofanías, que quiere que recemos con el corazón, porque si tú rezas con el corazón y elevas el corazón a Dios, eso te sirve para que tus pecados veniales sean perdonados. Por consiguiente, una práctica piadosa produce la remisión de los pecados veniales de 3 maneras. Atentos a estas 3 maneras. Primera, en cuanto que con ella se infunde la gracia, ya que con la infusión de la gracia se borran los pecados veniales, como acabamos de decir.
Y en este sentido se perdonan los pecados veniales con la Eucaristía. Claro, lo mejor de todo son los sacramentos, porque además en la misa tienes el confiteor, cuando pedimos todos perdón al principio públicamente, ese es un medio maravilloso. Eso lo vamos a ver luego despacio. La misa, la extrema unción y en general con todos los sacramentos de la nueva ley mediante los cuales se comunica la gracia. Eso es lo más privilegiado que hay, obviamente. Segunda forma de remitir de la remisión de los pecados veniales, en cuanto va acompañada de la detestación, que detestemos los pecados. Y en este sentido la confesión general, los golpes de pecho, hechos bien, de corazón, profundamente, no así de una forma superficial y mucho menos hipócrita, porque eso a Dios es imposible engañarle, a uno mismo sí y a los demás también, a Dios no, cuando se hace bien de corazón. Golpes de pecho y la oración dominical. La oración dominical produce la remisión de los pecados veniales, cuando en el confiteor pedimos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Eso es importante que lo hagamos bien, meditando lo que decimos, de corazón. En tercer lugar, en cuanto que va acompañada de un movimiento de reverencia hacia Dios y hacia las cosas divinas, lo que decimos, elevar el corazón hacia Dios y las cosas divinas. Esto es clave y fundamental y no es poco que lo repitamos las veces que haga falta. En este sentido, la bendición episcopal, que te bendiga un obispo, también que te bendiga un sacerdote, arrodillarte para que te bendiga un sacerdote, pedirle su bendición, si la recibimos y la pedimos de corazón, nos perdona los pecados veniales. La aspersión de agua bendita, vamos aquí a aspersión de agua bendita, una unción sagrada, la oración en una iglesia consagrada y cualquier otra práctica semejante producen la remisión de los pecados veniales. Todas estas prácticas producen la remisión de los pecados en cuanto ¿a qué? A que inclinan el alma a la penitencia. Esto es fundamental, que nos incline el alma a la penitencia y a detestar, insisto, es que no es poco que lo repitamos, que detestemos los pecados de una forma implícita o explícita. Entonces tenemos una serie de formas. Recibiendo la Eucaristía. Si tú recibes la Eucaristía todos los días, no puedes estar en pecado mortal. No puedes estar en pecado. Es imposible. Esto me lo insistía mucho un sacerdote. El Padre Pío lo insistía mucho. Recibid la comunión todos los días. Quien recibe la comunión todos los días no puede estar en pecado. Es evidente, es evidente. Que cometieras un pecado mortal, te confesarías al momento. Te confiesas, porque si no, no puedes recibir al Señor. Hay que comulgar, a ser posible, todos los días. Hay que irte a dormir todos los días en gracia de Dios. Hay que procurar todos los días recordar hacer ese acto de contrición que enseñaba el padre Lorin. Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. ¿Qué pasa si te da un ataque al corazón por la noche y te mueres? Has hecho tu acto de contrición. Hacerlo siempre de corazón. Tus pecados veniales perdonados, incluso si hubieras tenido un pecado mortal, Dios no lo quiera, y estuvieras pendiente de confesarte, eso te vale como remisión de los pecados, quedando pendiente de la confesión. Pero si por causa ajena a tu voluntad te mueres, eso te salva. Entonces, recibir la Eucaristía, los 7 sacramentos, te dan la gracia. Todas estas prácticas tienden de suyo a la remisión de todos los pecados veniales. Sin embargo, puede ser impedida la remisión de algún pecado venial por el apego actual que el alma tenga hacia él. Como el bautismo tampoco produce su efecto cuando éste es impedido por la falta de sinceridad. Al final esta es la clave. Ser honestos con las cosas de Dios, es que el autoengaño es absurdo. Cualquier acto hecho en detestación del pecado perdonará los pecados veniales. ¿Veis? Esto insiste mucho en esto. Hay que detestar los pecados veniales y elevar el corazón a Dios, y eso ya pues te pone en tu sitio, el Señor te libera. En tercer lugar, recitar el confiteor, que en latín os lo voy a poner sobreimpresionado y lo voy a recitar porque es muy importante que lo aprendamos de memoria en latín. Es maravilloso. Os lo recomiendo aprender de memoria en latín. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Giovanni Battiste,
Santis apostolis Petro et Paulo, omnibus santis, et tibi pater, quia peccavi nibis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, beatum Michaelem archangelum, beatum Ioannem Baptistam, santos apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et te pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Esto es lo que se recita en la misa en latín, en la misa Vetus Ordo. Bueno, pero tú puedes recitarlo cuando incluso en la misa Novus Ordo puedes recitarlo. ¿Por qué no? Mientras todos dicen yo confieso ante Dios que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y ser, tú puedes hacerlo en latín y ya está, no pasa nada. Luego, cuarto, un acto de contrición. Como hemos dicho antes, por ejemplo, el que nos enseñaba el padre Lorin. Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Un acto o con tus palabras, como tú quieras, de corazón pedir perdón a Dios, un acto de contrición sincero. El yo confieso ante Dios todopoderoso, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi gran culpa, por esos ruegos. O esto que se dice... Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón de haberos ofendido, también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente la enmienda de mi vida, nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Esto que rezamos también con el Santo Rosario, al iniciar el Santo Rosario, esto, si lo hacemos detenidamente, despacio, elevando el corazón, también nos perdona los pecados veniales. Bueno, ya hemos dicho los golpes de pecho, bien hechos, el decir el Padre Nuestro. Si tú rezas bien de corazón el Padre Nuestro despacio, también te borra los pecados veniales. Estas prácticas eliminan los pecados veniales, ojo al dato, en cuanto a la culpa, ya sea en virtud de una santificación o también en virtud de la caridad cuyo impulso es provocado por ellas. Es decir, cualquier acto que incluya un movimiento hacia la reverencia de Dios conducirá a la remisión de los pecados veniales. Luego tenemos el punto 7, la bendición de un obispo. 8, rociarse con agua bendita. 9, cualquier unción sacramental. Y 10, la oración en una iglesia. Pero no siempre... Todo esto no siempre hace desaparecer cada una de estas prácticas todo el débito de la pena. Atentos a esto, ¿eh? No siempre pues desaparece todo el débito de la pena. Esto significa que cuando pecamos, la culpa es nuestra responsabilidad en este pecado. Pecamos y eso nos provoca una culpa. La culpa es nuestra responsabilidad de haber pecado. Y la pena es la consecuencia que tiene ese pecado. La pena es la consecuencia que tiene ese pecado. En la confesión, Dios borra la culpa de nuestros pecados y también condona la pena eterna. En la pena eterna que significaría ir al infierno, pero no las penas temporales consecuencia de los pecados. Entonces, como decimos, no siempre que se nos borren los pecados veniales hace desaparecer en todas estas prácticas todo el débito de la pena. Porque de ser así, quien estuviese inmune de todo pecado mortal podría entrar directamente en el cielo después de ser asperjado con agua bendita. Puede ser que sí, puede ser que no. Estas prácticas perdonan el débito de la pena en la medida en que excitan el fervor hacia Dios, un fervor que unas veces es mayor y otras menor. Bueno, pues esto lo hemos obtenido. Damos gracias pues a Proyecto Emmaus, ahí lo tenemos, que nos ha enseñado estas 10 formas en que podemos obtener el perdón de los pecados veniales según Santo Tomás de Aquino. Y damos gracias a Dios y le pedimos que nos ayude a nunca jamás volver a cometer un pecado mortal y a que sepamos borrar nuestros pecados veniales, a detestar toda clase de pecado e imperfecciones. Eso sí, sin caer nunca en obsesión de ninguna clase, con una actitud y una mentalidad equilibrada. Que Dios nos ayude a tener siempre una mentalidad equilibrada, a no caer tampoco en eso que le hizo tanto daño a Santa Teresita de Lisieux y a otros santos, como son
los escrúpulos, de pensar que todo, absolutamente todo lo que hacemos, todo es pecado y demás. En fin, que todo lo que hagamos nos lleve a crecer en las virtudes, especialmente en la fe, en la esperanza y en la caridad. Que así sea, que Dios nos lo conceda. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.